Nuevamente el gobierno federal, de la mano de la Secretaría de Economía, dan un duro golpe a aquellos políticos corruptos que solían utilizar los recursos del fondo minero con fines políticos o con fines personales. Pero bueno, vamos a leer un poco la nota, sobre todo para entender qué es este fondo minero y por qué es tan importante, sobre todo porque de este se ha hablado que ha habido bastante corrupción en el sentido que se ha utilizado para todo menos para lo que está establecido. Pero bueno, vamos a empezar a leer un poco la nota. La Secretaría de Economía obliga a los estados a transparentar los recursos del fondo minero, que es muy importante porque anteriormente estas personas gastaban el dinero de forma discrecional, sin importar, sin dar detalle de en qué se gastó, no, simplemente terminaban desviando recursos y ahí quedaba. Pero bueno, vamos a leer un poquito uno de los párrafos, o mejor dicho, tres de los párrafos, para contextualizar y poner en sí qué es lo que ocurrió y por qué es tan importante. La Secretaría de Economía publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que obliga a transparentar los recursos del fondo minero y establece lineamientos para la aplicación y administración de los recursos. Ahora, el siguiente párrafo. El fondo minero, llamado oficialmente Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, contaba al cierre del primer semestre del año con 7.474 millones de pesos. El siguiente párrafo nos lo saltamos y vámonos al principal, que es este que estamos viendo aquí. Esta partida se obtiene de la recaudación total de los derechos especiales, adicionales y extraordinarios del sector minero, destinando 2.5% para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y 77.5% para el Fondo Minero, distribuido este último de la siguiente manera: 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y 37.5% restante a las entidades federativas correspondientes. Esto se refiere a los lugares donde se está explotando, pues digamos, ciertas minas donde se están obteniendo los ingresos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque incluso como se menciona precisamente en esta nota, el fondo minero tiene como objetivo, incluso lo podemos ver en este párrafo, vamos a leer un poquito, el fondo minero puede emplearse para proyectos de infraestructura y sí, equipamiento educativo y de salud, prevención social y prevención del delito, entre otros. Justamente uno de los problemas que ataje o genera mucho daño a nuestro país es el problema de los delitos, que es sobre todo tenemos que prevenirlos, porque después de que ocurra un delito es muy complicado llegar a una solución, porque realmente como tenemos en nuestro país una sobresaturación de delitos, pues esto es complicado, es mejor prevenirlo. Y bueno, ¿qué es lo que ocurría antes? Que vamos al punto más neurálgico, más importante de la nota en general, que anteriormente los recursos que, aunque estaban destinados para ciertas cosas, como ya se mencionó, ya sea para gasto social, ya sea para prevenir ciertas conductas antisociales, pues resulta, o incluso para infraestructura, que los recursos se terminaban yendo a obras que ni siquiera existían o a obras que se dejaron en obra negra, o precisamente se simulaban acciones de compraventa o algo de compra en sí, y al final no se hacía nada. Esto se puede ver precisamente en algunas regiones, no recuerdo exactamente cuál es, pero sí recuerdo que es en Sonora, donde se hablaba que pues ciertos personajes de esa región, ya sabemos a qué personajes nos referimos, de ciertos partidos que bueno, son muy caducos, esos personajes querían quedarse con cierta región porque esa les generaba bastante cantidad de ingresos, puesto que ahí se encontraba una mina la cual generaba muchos recursos que luego eran parte de esos recursos eran mandados a pues las autoridades correspondientes y ellos luego se encargaban de gastarlo. Aquí es donde precisamente ocurría lo malo, que nunca se decía precisamente a qué se fueron los recursos, con quiénes se fueron, qué objetivo tenían, simplemente se gastaban y ahí quedaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, con esta obligación que tienen los estados de hacer ver en qué se gastaron los recursos, pues ahora, si algo no parece que haya sido o que hubo un gasto que realmente no está o que no se generó una obra, a pesar de que dice que el gasto fue destinado a una obra, entonces se va a poder iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o UIF, en la cual se va a poder detener a los personajes o a las personas que presuntamente estén involucradas en los hechos. Por eso les repito, esto es una excelente medida, ya que de aquí incluso se obtenían recursos para financiar campañas políticas. Ustedes incluso se pueden ir a buscar al navegador y pueden buscar campañas políticas pagadas con recursos mineros y se darán cuenta que existe una gran cantidad de información relacionada con eso. ¿Por qué? Porque muy sencillo, no tenían realmente la obligación de determinar en qué se gastaban esos recursos. Ellos simplemente los gastaban de forma discrecional,
y al final pues no tenían a quién rendirles cuentas, contrario a lo que ahora hizo básicamente la Secretaría de Economía, que les dijo, no señores, espérense, ¿cómo que están gastando recursos y no dicen en qué los gastan, con quién los gastan y por qué los gastan? Eso no se puede permitir, porque recordemos que eso da hincapié o da pie, mejor dicho, a que se puedan permitir estos actos de corrupción, de los cuales pues realmente los mexicanos odiamos y creemos que son uno de los principales problemas por lo que México no es potencia. Incluso también se puede decir que en ocasiones por algunas personas y por sin fin de cosas. La principal, la corrupción, la cual genera que todos los demás factores que permiten que una sociedad sea desarrollada, pues no les permiten desarrollarse por sí mismos, porque cuando tienes corrupción no vas a tener seguridad, no vas a tener buenas políticas, no vas a tener recursos para infraestructura. Precisamente por eso este gobierno está atajando ese problema. Y es importante que por fin se puso un orden, o se plantea poner un orden en la parte minera. Es muy bueno. Aquí muchos van a decir, no, ya se quiere el gobierno federal atajar con todo, ya se quiere quedar con todo. No, señores. Se trata de que la información sea transparente para si existe un hecho de corrupción, pues sea sencillo para, mediante una auditoría, se pueda determinar si se cometió un acto ilícito o se desviaron recursos o como usted le quieran llamar. Es precisamente ese es el objetivo de esta medida por parte de esta misma Secretaría de Economía y por parte también de la Federación, porque recordemos que, bueno, Andrés Manuel López Obrador es realmente el que está proponiendo este tipo de cosas, que para mí son geniales, son excelentes, porque se tiene que poner un orden, no podemos simplemente tomar los recursos y decir vamos a gastarlos de forma discrecional, como ocurre con muchos fondos, que pues en el caso de fondos de emergencia, lo que ocurre es que ánimo, vámonos, gasta los recursos, se gastaron y realmente no tienes por qué decir ni en qué. Eso es uno de los problemas. Cuando ocurre eso, realmente se permite que se haga lo que pues ciertos políticos corruptos quieren. Y recordemos que ya estamos casi en 2021. ¿Eso qué significa? Ya pronto vienen las elecciones de ese año. Y no es para politizar este tema, sino que recordemos que durante estos periodos de tiempo estos personajes van a hallar cualquier forma de obtener ingresos. ¿Para qué, señores? Para ingresarlos a campañas políticas. Y le repito, las campañas políticas de muchos se han financiado mediante los recursos mineros. Ustedes bien pueden corroborar. Entonces, ahora se les puso un freno y no es que la democracia ahora se pone prácticamente de cabeza, no. Aquí no se está atacando la democracia, porque el hecho de que alguien me venga a decir que democracia es que se utilicen recursos mineros o recursos que están destinados a otros objetivos con fines electorales, pues déjame decirte que eso no es democracia, es todo menos lo que estás pensando. Por eso repito, muy buena noticia, esperemos y esto se cumpla al pie de la letra, porque en ocasiones, como repito, los estados son medio jetes y sus gobernantes también son medio jetes. En el caso de algunos, no voy a decir que todos, pero en el caso de algunos, que ya sabemos que realmente lo único que les interesa es hacer campaña política en estos momentos, menos sacar de los problemas a su población. Ahí el mejor ejemplo es Guanajuato. Se los dejo de tarea, ustedes mismos investiguen quién es. Así que pues realmente esto es una excelente noticia, lo que va a permitir que por lo menos las próximas elecciones sean un poco más democráticas, un poco, porque recordemos que incluso hay posibles temas relacionados con ciberseguridad en los cuales se habla de que probablemente se quiera hacer pues un fraude pues cibernético, que no es imposible, pero pues bueno, hay que estar atentos también a este tipo de cosas, pero por lo menos en tema de recursos se les está limitando a estos políticos corruptos que van a intentar volver utilizando recursos públicos. Entonces, bueno, si esto les agradó me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota. Muchas gracias por ver esto.